Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Comenzamos como siempre con Estados Unidos, donde tuvimos una semana bajista, un poco con volatilidad también. El martes pasado habló Powell, vemos acá esta vela verde que muestra como que el mercado reaccionó bien a lo que dijo Powell en conferencia de prensa. La verdad que no dijo nada nuevo, no dijo nada muy diferente a lo esperado, dijo lo obvio, lo que se viene diciendo, que es verdad que la inflación está bajando, pero todavía el mercado de trabajo está mostrando mucha fortaleza, así que todavía el peligro de que la inflación se acelere no ha pasado. Así que, según Powell, como que dio a entender que deberíamos esperar mayores subas en plural de aquí para adelante. Ya sabemos que esta gente tiene el concepto erróneo, a pesar de que sea gente de la Reserva Federal, tiene el concepto erróneo de que la inflación sigue a los salarios, cuando ya Milton Friedman en la década del 70, en una entrevista que incluso está en YouTube, el tipo explica muy bien que no es que la inflación siga a los salarios o que los salarios causan inflación, sino que es al revés. O sea, los salarios siguen a la inflación. Cuando hay contextos de inflación alta, los obreros piden, los trabajadores en relación de dependencia en general, piden mayores salarios, entonces los salarios siguen a la inflación. Pero Powell, por una doctrina keynesiana, podríamos decir, o sea, una doctrina no tan ortodoxa, él supone que los salarios presionan al alza el costo del trabajo, siendo que el salario no deja de ser un precio más de la economía, y que si los salarios están presionando al alza porque no hay un balance entre oferta de trabajo y demanda de trabajo, y hay escasez de trabajadores, entonces se sigue contratando, siguen creándose muchos empleos, entonces eso presiona al alza los salarios y eso presiona al alza el índice de inflación. O sea, Powell cree eso, en realidad es exactamente al revés, los salarios siguen a la inflación, no al revés. Pero bueno, esa es la manera en la que él piensa, y él es el que toma decisiones, o mejor dicho, el board, o sea, la junta directiva de la Reserva Federal es la que toma decisiones, y si ellos creen eso, por más que no esté validado por la evidencia empírica, como lo mostraba Friedman en la década de los 70, bueno, hay que entender que esta gente piensa de esa manera, y por lo tanto, si ellos creen que los salarios causan inflación y que se está creando demasiado empleo y que por lo tanto la suba de la tasa de la Fed no son lo suficientemente altas todavía para enfriar el mercado de trabajo y que de esa manera los salarios no sean un factor de presión con respecto a los precios, bueno, tenemos que entender que van a querer seguir subiendo las tasas de interés, por lo menos una vez más seguro. Si uno mira los futuros de tasa de interés, se está descontando una suba de 0,25 para la próxima reunión, y ya después veremos. Va a depender mucho, por supuesto, del dato de inflación que se publica la semana que viene, porque si la inflación sigue a la baja, se quedan cada vez más sin argumentos, aunque claro, si la inflación sigue a la baja, pero el mercado laboral sigue creando empleo en mayor cantidad que lo esperado, y bueno, o sea, como que le siguen dando argumentos, pero eventualmente, como pasa siempre, el mercado termina disciplinando a la Fed y la Reserva Federal termina cambiando su política monetaria si es que el mercado le demuestra que efectivamente está equivocada. A partir del miércoles se vio estas bajas ya con más volatilidad, que bueno, puede ser que a los que piensan muy a corto plazo preocupe mucho. La verdad que no tenemos razones para los que invertimos en empresas, que invertimos a largo plazo, que pensamos más bien en compañías. La verdad es que no hay demasiado para preocuparse, es parte del movimiento natural de los mercados. Los analistas, por ahí, los comentaristas de mercado, aquellos que tienen todos los días tratar de explicar por qué las acciones subieron o bajaron, han atribuido este movimiento, a pesar de que, como les decía, el martes habló Powell y el mercado subió bastante, después miércoles y jueves bajó bastante, hoy se recuperó un poquito. Los analistas atribuían este comportamiento a subas de las tasas de interés. O sea, si yo miro, por ejemplo, la curva de tasas, estamos al día de hoy, vemos que las tasas de corto han subido bastante y las de largo también, pero no mucho. Si me voy, por ejemplo, la semana pasada, me voy al 3, por ejemplo, veo que en el 3 veo que la curva estaba acá bastante más abajo y acá un poquito más abajo. Si ahora, fíjense el movimiento que hace cuando vuelvo al 10 de febrero, van a ver que esta parte sube bastante, ¿ven? Y acá
sube un poquito. Obviamente la tasa que se utiliza para descontar flujo de fondo es la de 10 años, que no cambió demasiado, y la de 3 meses, o sea, las tasas de corto plazo, es entendible que hayan subido porque ya con lo que dijo Powell es como que ya el mercado descuenta que se va a subir 0,25. La tasa hoy está, la tasa overnight, la que maneja la Reserva Federal, está en 4,50, se espera que llegue a 4,75, entonces ya la tasa de 3 meses, que es un muy buen aproximador de qué es lo que ocurrirá con la tasa de la Reserva Federal, hoy cerró en 4,79. Y uno dice, bueno, pero si el mercado está esperando que sea 4,75 la tasa de interés de corto plazo, ¿por qué la tasa del bono a 3 meses está en 4,79? Bueno, puede ser que ya haya inversores que estén esperando justamente que la tasa termine yéndose efectivamente al 5%, que era considerada como la tasa terminal de la Reserva Federal. No lo sabemos, o sea, son tantos los factores que confluyen en el mercado todos los días para setear los precios de las acciones, que es muy difícil, es imposible concluir que las acciones hayan bajado en estos días, ahora miércoles, jueves y viernes, justamente por la suba de las tasas. Tiene lógica si lo comparamos con lo que ha pasado el año pasado, aunque cuando miramos, y perdonen que insista tanto con este gráfico, pero me parece, de todos los gráficos que he utilizado para hablar de fundamentos de empresas, me parece que ha sido el más ilustrativo. Entonces, cuando yo pienso en lo que ha ocurrido esta semana y veo esto, digo, ok, sí, efectivamente Powell confirmó que van a seguir subiendo las tasas, el mercado descuenta eso, pero la verdad es que nada ha cambiado en cuanto al escenario base. O sea, y obviamente no voy a repetir todo lo que dije la semana pasada, el escenario base que esperamos para este año, las mejoras de los drivers fundamentales. Y el mercado no parece haber cambiado esa idea, simplemente es un movimiento de mercado. Recordemos que los mercados, como ya lo he comentado anteriormente, se mueven con un movimiento que se llama movimiento browniano geométrico, que es este movimiento en forma de serrucho, de subas y bajas, que es típico de cualquier activo financiero. Es un movimiento muy estudiado en la matemática, porque además de los activos financieros lo tienen otros componentes de la naturaleza, y uno de los componentes principales de este movimiento es el azar. O sea, es muy difícil poder predecir, porque no es un movimiento determinístico, o sea, es un movimiento estocástico. ¿Qué quiere decir estocástico? Que dentro del movimiento hay un componente muy importante de azar. Y nos guste o no nos guste, sabemos que día a día los mercados se mueven en muchos casos por azar. A largo plazo, por supuesto, los mercados se mueven por fundamentos. Si yo miro esta baja de 2022, no puedo decir esto fue por azar, claramente fue por fundamentos, como ya lo explicábamos también en el informe anterior. Entonces, por ahora lo que digo es, bien, esta semana hubo una chica de mercado, nada de qué preocuparse, no parece que haya cambiado el escenario base que dio origen a lo que yo creo que es un nuevo mercado alcista desde el pasado 13 de octubre. Así que estamos en el contexto normal de inicios de mercado alcista, con inversores que por ahora, en su gran mayoría, como consenso del mercado, están bastante dubitativos, algunos incluso siguen bastante pesimistas, los más arriesgados están escépticos, digamos, o sea, hablando de la generalidad de los mercados. Así que es algo habitual en los nuevos mercados alcistas. Obviamente, cuando uno mira lo que está pasando ahora en el mercado, vemos esta recuperación fuerte en forma de W, este piso que hizo el mercado. Después hubo una recuperación y ahora viene ya más la etapa de la mesura, de la racionalidad, hasta que efectivamente se confirme que efectivamente la recesión, si viene una recesión, a ver si es muy suave o si efectivamente Estados Unidos evita la recesión. Y con respecto a las tasas de interés, bueno, cómo sigue la inflación y si efectivamente la Reserva Federal va a dejar de subir las tasas. O sea, a medida que toda esa información vaya fluyendo al mercado y el mercado vaya confirmando sus temores o descartándolos, vamos a ver toda esa información siendo incorporada en los precios de las acciones. Yo creo que para bien. Yo creo que justamente las noticias que van a venir tienen más probabilidades de ser buenas y de confirmar este nuevo mercado alcista que ser malas y continuar lo que fue el mercado bajista de 2022. Y claro, cuando yo miro de vuelta, ¿no? O sea, yo miro los tres principales drivers de las empresas y digo, ok, la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, ya lo dijo Powell, ya está descontado por el mercado. ¿Cambió algo esta semana? Cuando yo miro principalmente estos tres drivers y cuando miro el corto plazo, ¿cambió algo esto con respecto a la semana anterior?
La verdad que no, porque a lo sumo me puede modificar un poquito el costo de capital, pero la verdad que no. Vamos a ver qué pasa la semana que viene con la inflación, así que no asustarse. Cuando uno está todo el día mirando los mercados a veces puede ponerse nervioso, pero la verdad es que cuando vamos bien a la teoría, vamos a ver qué es lo que determina el valor de las empresas, la verdad que por ahora no hay nada que cambie el escenario base que yo tengo por lo menos para este 2023 y que parecería que el mercado también tiene para 2023, como comentábamos, de una baja en el costo de capital. O sea, el costo de capital debería bajar, yo me olvidé de mencionarlo la semana pasada, el costo de capital debería bajar por dos razones. Número uno, las tasas de interés, y número dos, la inflación. O sea, en el libro de McKinsey también, acá en la parte que habla de inflación, vamos a sacar un poco de zoom, en esta parte, también cuando, no creo que lo vaya a poder encontrar, pero cuando uno mira al final, me parece que estaba del capítulo, cuando uno mira un poco los ajustes que tiene que hacer, creo que acá lo encontré, habla un poco de qué los ajustes que tiene que hacer un inversor cuando está evaluando compañías que están en un régimen de inflación alta. Podemos suponer Estados Unidos llegando a un 9 y pico % de inflación el año pasado, que para países desarrollados es un contexto de inflación alta. Acá en un momento hace ejemplos que hablan de un 15% de inflación, o sea, para nosotros, para Argentina es nada, pero bueno, para los países desarrollados es mucho. Y él habla de que justamente cuando yo estoy evaluando una compañía que está desarrollándose, sus negocios están desarrollándose en un contexto inflacionario, además de que me aumenta la tasa de interés, también yo debería, cuando hago la evaluación de la compañía, si antes era el WACC solamente, el costo de capital, ahora debería multiplicarlo por 1 más la tasa de inflación. O sea que cuando yo vuelvo acá a la página 576, lo que veo al analizar estos drivers es que el año pasado, o sea, nosotros hemos tenido contextos de tasa de interés al alza, como mostrábamos la semana pasada, pero claro, eran contextos de tasa de interés al alza donde lo que me estaba empeorando el costo de capital era simplemente la suba de la tasa de interés y no tanto la inflación, porque la inflación estaba controlada. El año pasado tuvimos estos dos factores que perjudicaron mucho el tema del costo de capital. Entonces, para este año, el escenario de Wall Street, por lo menos lo que yo veo y lo que para mí está fundamentando la continuidad, el origen y la continuidad de este mercado alcista, es que justamente, tanto por la inflación como por las tasas de interés a la baja, en ambos casos, el mercado está considerando que el costo de capital para las empresas estadounidenses va a bajar mucho. Y como este es el divisor de los flujos de fondos descontados, si esto baja, esto me sube, y si yo planeo que esto baje mucho, esto va a subir mucho. Con respecto al rendimiento sobre el capital, ya también lo hablamos, y con respecto a el crecimiento de los ingresos, lo mismo. O sea, sí se espera, por supuesto, que haya una, entre comillas, recesión de ganancias. No se espera que los balances, por lo menos el próximo trimestre o este trimestre que estamos transcurriendo, no se espera que los balances que vayan a publicarse sobre este trimestre vayan a venir con grandes ganancias, con grandes crecimientos de ganancias, pero sí, efectivamente se espera más para adelante, ya llegando a fin de año, que se vuelva a recuperar esa senda en la cual las ganancias de las empresas volvían a crecer a tasas saludables, podríamos decir, como las que, no sé si decir las de 2020, 2021, porque fueron años bastante atípicos, pero sí con respecto a 2019, digamos, ya contra contextos más normales donde no hay tanta incertidumbre como la hubo en 2020 y en 2021. Así que, por ejemplo, si yo quiero saber cómo está el sentimiento inversor ahora, como yo les contaba, el tema de escepticismo, de duda, este lunes pasado, y esta es la noticia más importante que puedo comentar un poco de la semana, el lunes pasado la consultora Gallup, que lo pueden buscar así, se ponen Gallup y ponen American Pessimistic About Inflation Stock Market, se publicó esta encuesta en el portal de esta consultora, donde ellos hacen todo un relevamiento bastante exhaustivo, bastante largo el informe, no voy a mostrar todo el informe, voy a mostrar solamente el resumen, sobre opiniones de los estadounidenses para 2023. Entonces ellos dicen, 67% de los encuestados espera que la inflación aumente, o sea, acá tengamos en cuenta esto, sentimiento inversor y lo que ya está descontado en los precios, porque esto está hablando de lo que los estadounidenses esperan para este año, o sea, la respuesta de los estadounidenses que nos hablan mucho más del presente y del pasado que del futuro. Y acá lo que ha relevado esta consultora es que 67% de los encuestados esperan que la inflación aumente
aumente, o sea, venimos de 6 meses a la baja, pero no importa, 67% de los encuestados esperan que la inflación aumente en la primera mitad de 2023 versus el 79% que habían respondido en 2022. O sea, menos cantidad, pero aún así más de la mitad espera que la inflación se vaya a acelerar en algún momento. Un récord histórico de 48% de los encuestados dicen que el mercado de capitales, las acciones van a caer durante los próximos 6 meses. Un récord histórico, parece que en cuanto a estas encuestas, nunca antes un porcentaje tan alto, 48% de los encuestados dijo que esperan que las acciones caigan durante los próximos 6 meses. Nuevamente, esto no quiere decir que vaya a pasar, sino que justamente el sentimiento inversor está así. Esto nos habla mucho de qué es lo que está actualmente descontado en los precios, de cuáles son las expectativas que el común del mercado, el inversor promedio, ha incorporado en los precios del mercado en este momento. Y 74% de las personas que respondieron predicen que las tasas de interés van a subir en 2023 que este dato se ha mantenido sin cambios con respecto a 2022. Este es el resumen que más me interesa mostrar. O sea que cuando les preguntan, bueno, si cree que las tasas de interés, la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el mercado de capitales, el Standard & Poor's, digamos, creen que van a subir mucho, van a subir un poquito, van a permanecer igual, van a caer un poco o van a caer mucho. Bueno, vemos con respecto a el mercado de capitales un sentimiento inversor bastante escéptico, tirando a dubitativo y en algunos casos bastante pesimista. O sea, cuando vemos que la gran mayoría de los que respondieron responden que creen que las tasas de interés van a subir. O sea, yo por mi parte también creo que una vez más van a subir. Con la inflación me sorprende porque, les repito, venimos desde julio del año pasado que la inflación viene bajando en Estados Unidos. Aún así, más del 50% de quienes respondieron esta encuesta, que es justamente una encuesta conocida, o sea, una encuesta bastante mirada en los mercados, más de la mitad cree que la inflación va a volver a acelerarse. O sea, que me expliquen con qué fundamento, pero bueno, no importa. Lo que me importa es ver qué es lo que está incorporado en este momento en el sentimiento inversor y en el precio de las acciones. Con el desempleo son más neutrales y con el crecimiento económico y con el mercado de capitales son más pesimistas. Esto justamente es lo que me importa, porque esto es lo que ya está incorporado en los precios. Y es fundamental esto, porque recuerden lo que hablábamos en informes anteriores sobre los cambios de expectativa. Las grandes ganancias en mis inversiones las tengo justamente cuando compro algún activo financiero cuyas expectativas con respecto a sus fundamentos van a cambiar. Entonces yo miro los fundamentos de las acciones y miro justamente esto. Yo pienso, digo, bueno, esto es lo que está, podríamos decir, más o menos incorporado en los precios en este momento. Con respecto al crecimiento económico, la mayoría de los estadounidenses, o por lo menos los que responden a esta encuesta, son pesimistas. Con respecto al mercado financiero, para los próximos 6 meses son bastante pesimistas. Entonces yo pienso, digo, bueno, eso es lo que está en este momento incorporado en los precios. ¿Qué creo yo? ¿Que va a venir una fuerte recesión? ¿Qué creo yo? Que los fundamentos de las compañías, o sea, el costo de capital, yo creo que va a empeorar el costo de capital. Y bueno, si la Fed va a subir las tasas de interés un poquito más, tal vez la tasa de 10 años suba un poco más y esto me empeore un poco. Pero por el otro lado tengo el contrapeso que me hace la inflación, de al bajar la inflación me ayuda a que esto no se me dispare tanto. Y lo mismo, ¿qué creo yo? ¿Qué pienso que va a pasar con respecto a los crecimientos de las ganancias de las empresas? Creo que viene una recesión, creo que viene una fuerte recesión. Creo que si viene una recesión, la empresa en la que estoy invertido o en la que quiero invertir no está lo suficientemente preparada para poder enfrentar un contexto recesivo, si viene una recesión. ¿Qué pasa con el rendimiento sobre el capital invertido? O sea, tengo empresas, como tenía el año pasado, que estaban gastando muchísimo en capital, como Facebook, como Amazon, por ejemplo, empresas que estaban en un contexto de mucha incertidumbre y aún así no bajaban sus inversiones de capital y el mercado por eso las castigó muchísimo. O sea, tengo ese tipo de inversiones en mi portafolio. Entonces, haciendo ese análisis con respecto a las empresas que me interesan y a cómo está el sentimiento inversor hoy, puedo llegar a encontrar los cambios de expectativas. Entonces, si yo detecto justamente que el mercado en su consenso está siendo demasiado pesimista con respecto al mercado financiero, por ejemplo, yo creo exactamente eso, lo que paso a opinar entonces es que tengo valuaciones de empresas muy bajas, de empresas de muy buena calidad a muy bajos precios, por lo tanto, esto no son momentos de asustarme.
sino que son momentos de compra, porque creo eventualmente que si más adelante vuelven a realizar esta encuesta, esta consultora lo que va a encontrar es un cambio de expectativas con respecto a las tasas de interés, de que vayan a subir. Muchas personas van a empezar a pensar que ya fue suficiente, que van a empezar a bajar. Con respecto a la inflación, mucha gente ya se va a convencer que efectivamente la inflación bajó. Con respecto al crecimiento económico, veremos qué pasa si hay recesión o no. Entonces, al mismo tiempo el sentimiento va a empezar a cambiar y mucha gente va a tornarse más optimista con respecto al crecimiento económico y a la creación de empleo, y todo eso, por supuesto, deriva en el mercado financiero. Entonces, si esas variables van mejorando, obviamente que la expectativa de que las acciones vayan a subir durante los próximos 6 meses eventualmente va a cambiar. Entonces, ahí es justamente a donde yo tengo que adelantarme. O sea, si yo detecto que el sentimiento inversor hoy está así y está siendo demasiado pesimista porque yo no detecto que de aquí a los próximos 6 meses, por ejemplo, vaya a haber un gran deterioro en el costo de capital y que vaya a haber una fuerte recesión que haga disminuir mucho el crecimiento de las empresas que me interesan o en las que estoy invertido, y que además creo que las empresas en las que estoy invertido o las empresas que me interesan tienen gerentes competentes que ya se han preparado para un escenario de recesión y que están tomando buenas decisiones de asignaciones de capital, están disminuyendo los excesos dentro de sus empresas, las malas inversiones, están deshaciéndose de cualquier recurso que pueda ser ocioso. Entonces, de esa manera estar más preparadas para un contexto recesivo, y entonces en ese caso van a ocurrir dos cosas. O sea, si viene la recesión no le va a afectar tanto al valor de la compañía porque el rendimiento sobre el capital va a relativamente a mantenerse. Y por otro lado, si efectivamente no viene una recesión, el alivio del mercado va a ser muy grande, y va a ser más grande todavía con respecto a este tipo de empresas que van a mostrar mejores resultados en sus balances. Entonces, ese es el ejercicio que yo tengo que hacer ahora. O sea, empezar a analizar, bueno, estoy acá, estoy potencialmente en el inicio de un mercado alcista, el mercado sigue estando bastante dubitativo, a pesar de que ha tenido semanas de subas bastante convincentes. Y ahora está mostrando nuevamente un poco una toma de ganancia y un freno, y está la expectativa de ver qué va a pasar con la inflación la semana que viene y con la Reserva Federal durante las próximas semanas. Bueno, es mi oportunidad para empezar a analizar y seguir analizando, sobre todo aquellas empresas de los sectores que más cayeron durante el año pasado, como el de consumo discrecional y el sector tecnológico, y de esa manera empezar a ver si mi tesis de inversión con respecto a esas empresas, cuando digo tesis de inversión, sería justamente mi análisis del negocio de la compañía, de la industria, del sector, pero sobre todo de la industria, que es la que determina en gran manera las ventajas competitivas, las barreras de entrada, la competitividad dentro de la industria, y que en definitiva termina decantando en esto, en que el crecimiento de los ingresos sea alto o bajo, en que el rendimiento sobre el capital sea muy alto o muy bajo. Pensemos, por ejemplo, en industrias. Pensemos, por ejemplo, como ya lo hemos hablado en informes anteriores, Netflix, por ejemplo, que era parte de una industria, toda la industria de servicios de streaming, que durante años fue el único actor, el actor más destacado. Había muy poca, casi nula competencia durante muchos años. Yo no sé si le diría 10 años, pero más de 5 años seguro. Entonces, claro, el rendimiento sobre el capital de una empresa como Netflix en la década anterior fue brutal, fue una cosa impresionante, porque su costo, o sea, su costo de capital era bajo, sus costos operativos eran bajos, porque incluso antes de... O sea, es verdad que Netflix empezó a producir series propias y eso aumentó sus costos operativos, pero por el otro lado eran todos licencias, sus costos eran la licencia de contenido. Entonces, con respecto a la cantidad de usuarios que tenía y a cómo crecía la compañía, el rendimiento sobre el capital, o sea, la ganancia operativa, el resultado operativo sobre el capital invertido, y el capital invertido, supongamos que, además de lo normal para hacer funcionar una compañía, el capital invertido consistía en licencias y en producción propia, era muy alto ese rendimiento sobre el capital. Claro, ¿qué pasó? Empezó a pasar de que la industria se empezó a llenar de competidores, de un océano azul se convirtió en un océano rojo, lleno de competidores, lleno de tiburones y de todo tipo de depredadores ahí luchando para poder conseguir la
la atención de los clientes, para poder conseguir el favor de los clientes. Y pensemos eso, ¿no? O sea, Netflix pierde muchas de las licencias que tenía y que le producían una gran fidelidad en sus clientes que en algunos casos terminaron directamente pasándose a otras plataformas, y el costo operativo, su costo de operación subió mucho porque tuvo que invertir mucho más en series propias. Entonces acá tenemos una empresa que estaba en una industria que tenía, o sea, que no tenía barreras de entradas, pero que tenía a esta empresa, a Netflix, como la empresa que entró primero y que tuvo el beneficio de ser el primero que pudo demostrar que ese modelo de negocio era viable. Entonces estuvo durante varios años siendo prácticamente el único competidor, tuvo un rendimiento enorme sobre el capital, y de repente, como la industria no tenía muchas barreras de entrada, y aparte las licencias, la mayoría de las licencias no eran directamente de Netflix, o sea, las otras productoras empezaron a generar sus propias plataformas, entonces hoy por hoy se transformó en un océano rojo. Entonces, quien mira Netflix hacia el pasado no puede esperar en absoluto obtener hacia el futuro el rendimiento que tuvo en el pasado, porque la industria cambió. Entonces, este driver de Netflix, que hace 5 o 7 años era una maravilla, yo ya no lo puedo considerar como un gran driver generador de valor para la compañía. Obviamente que sí, que está dentro de los drivers que tengo que considerar, pero en el caso de Netflix tendría que ver, si yo analizo la compañía, por poner este ejemplo, yo tendría que analizar a ver de qué manera la gerencia de esta compañía puede ayudar a que la empresa se vuelva más eficiente, siendo más inteligente con las decisiones de contenido, aunque tampoco es que han hecho grandes fracasos, digamos, en cuanto a contenido, y a ver de qué manera la empresa podría mejorar su revenue, porque lo cierto es que la industria en la que está Netflix, por ejemplo, está ya bastante madura, o sea, ha madurado muy rápido. Con las industrias tecnológicas nos pasa eso, ¿no? Que el ciclo de maduración llega mucho más rápido de lo que llegaban los ciclos de maduración de las empresas del siglo XX. Entonces, ahora Netflix, por ejemplo, estamos en una industria mucho más madura, donde yo no puedo pretender que el crecimiento de los ingresos de la compañía sea como fue hace 5 o 7 años, porque la industria cambió mucho. Entonces, si yo agarro una empresa como Netflix, entonces, si soy un inversor en el 2015, 2016, 2017, podría haber comprado Netflix a valuaciones muy altas, porque yo estaba confiado en que el rendimiento sobre el capital era muy alto y que el revenue, los ingresos de la empresa, iban a crecer mucho. Ahora no puedo hacer lo mismo. O sea, hablando de price earning, por ejemplo, una empresa en 2015, 2017 podría haber comprado Netflix a price earning muy alto. No sé, estoy inventando, no sé, 30, 40 de price earning. Hoy por hoy, obviamente que ningún inversor sensato va a aceptar comprar esta compañía a múltiplos tan altos, a una evaluación tan alta, sino que por ser una empresa que ahora está en una industria mucho más madura, donde se espera que el crecimiento de la torta total, o sea, del tamaño del mercado, no crezca tanto como fue creciendo durante la última década, básicamente durante la década anterior. Entonces, ningún inversor debería pretender comprar esta empresa a valuaciones muy altas, porque la expectativa del mejoramiento de su valor intrínseco, que a su vez es el resultado de la expectativa del mejoramiento de estos drivers, no es tan alto para esta empresa. Bueno, y así como este ejemplo con Netflix, bueno, con cualquier ejemplo que nosotros tengamos para cualquier compañía que nos interese o que tengamos en este momento en nuestro portafolio. O sea, analizar, a ver la industria, analizar cómo se están comportando los drivers, o sea, de qué manera el comportamiento de la industria y de la compañía está afectando a su valor intrínseco. Para aprender a analizar una industria, el mejor libro que yo he visto es el de Porter, el de las 5 fuerzas de Porter, así que es un libro que está en castellano, que se consigue en PDF. Eventualmente daré el link en uno de estos informes. Y otro libro muy bueno para analizar industrias, más que nada industria disruptiva, es otro libro que se llama el dilema del innovador. Está en castellano, se consigue incluso en Mercado Libre, lo he visto, no está en formato digital, está solo en formato papel. Está en formato digital pero en inglés, en castellano está en formato papel, se llama El dilema del innovador. Y el otro, el de Porter, el de Michael Porter, se llama Ventajas competitivas, directamente se llama así. Ese sí está en PDF, está en castellano, eventualmente lo compartiré, o si no me lo piden por mail, si son clientes de Grupo Care me lo piden por mail, pero calculo que
que en algún informe futuro, cuando hablemos más de análisis de industria, seguramente voy a compartir, porque son los dos libros que yo considero que de verdad explican cómo se analiza una industria, y siendo que el comportamiento de la industria es tal vez el factor más importante que influye dentro del valor de una empresa, incluso muchas veces más que sus propios gerentes, es algo que sí o sí tenemos que aprender. Así que bueno, con respecto a Estados Unidos no tengo mucho más para decir durante esta semana, porque la verdad que no ha pasado nada muy nuevo. Veamos qué pasa la semana que viene con la inflación, y ahora, bueno, sigamos entonces con Argentina. Veamos entonces el Merval en dólares. Y vamos a ver que efectivamente las acciones argentinas se han tomado un descanso después de todo lo que han subido. Vemos acá, por ejemplo, el Merval en dólares haciendo un descanso. Un analista técnico puede decir que está haciendo un banderín o un pequeño triángulo. Vemos Galicia, por ejemplo. No, perdón, esto es el contado con liqui. Galicia es esto. También haciendo un movimiento bastante parecido, como de descanso y continuación, diría un analista técnico. Después, por ejemplo, bueno, Mirgor está en otra industria, o sea, Mirgor sigue otro camino, porque justamente cuando hablamos de los drivers que determinan el valor de las compañías, cuando hablábamos de acciones argentinas, que pensábamos en tarifas, en cambios de regulaciones, todo, bueno, Mirgor está en el sector de consumo discrecional, así que es otro sector. Pero miramos Central Puerto también, o sea, una suba fuerte, Central Puerto todo en dólares, Transener en dólares también, vemos un poco menos de baja que las demás. Autopista del Sol también vemos fuerte suba y una toma de ganancia. Vemos Pampa también, por ejemplo, con un comportamiento similar. Transportadora de Gas del Sur, distribuidora de gas Cuyana, todo más o menos similar. Todo más o menos similar, algunas que están más rezagadas. Bueno, Loma también es una de las más rezagadas, pero ha seguido también un comportamiento bastante similar. Así que vemos a las acciones argentinas ahora, digamos, descansando luego de todo el rally fuerte que han tenido. Y seguimos obviamente con toda la misma narrativa, digamos, con el mismo escenario base de lo que están descontando las acciones argentinas, porque ya sabemos que en Argentina, desgraciadamente para lo que nos gusta evaluar empresas, determinar el valor de una empresa argentina es muy difícil por la enorme cantidad de variables y de incertidumbres que hay. O sea, yo por ejemplo, volvemos al tema, ¿no?, de los drivers. Yo miro los drivers y digo, yo a una empresa argentina, por más que me duela, no le puedo hacer un flujo de fondo descontado en este momento, porque en pesos no la puedo evaluar, porque ¿qué costo de capital le puedo poner a una empresa argentina si tengo que incluir a la inflación dentro del costo de capital? Y bueno, algunos dicen 100, otros dicen 120, el gobierno dice 60. Bueno, imagínense, tenemos una amplitud de valores bastante grande. Parecería que la inflación de enero va a venir bastante alta, lo cual desincentivaría a Massa de presentarse como candidato, y eso obviamente dejaría al Frente de Todos sin un candidato viable, con lo cual tendría que poner algún candidato, no sé, teniendo en cuenta que por ahora el escenario es que va a ganar la oposición. Massa sería el único candidato al Frente de Todos que, si hiciera las cosas bien y la situación mejora durante este año, tendría alguna chance. Si la inflación de enero le da muy alta y Massa decide bajarse para no quemarse políticamente presentándose a una elección que va a perder, entonces quedaría el camino libre para descarte, digamos, para buscar un candidato por descarte para el Frente de Todos, como para que sea un candidato testimonial que se presente sin ninguna expectativa de ganar. Vamos a ver qué pasa con la inflación de la semana que viene, para ver efectivamente qué pasa, pero volvemos a lo mismo, ¿no?, de que el valor de las empresas, los hechos que van a determinar el valor de las empresas argentinas todavía no han ocurrido, la gran mayoría de ellos. Entonces, esta suba que estamos viendo es en anticipación a la mejora de estos drivers, pero desgraciadamente no tenemos mucho numéricamente, técnicamente, como para usar un Excel para tratar de hacer una evaluación. No tenemos nada de qué agarrarnos, porque sí o sí, si yo evalúo una empresa argentina, tengo que evaluarla en dólares, y volvemos a lo mismo. Si la evalúo en pesos, tengo que tener en cuenta dentro del costo de capital la inflación. Si la evalúo en dólares, utilizo el costo de capital en dólares, pero dentro de el revenue, los ingresos, tengo que tener en cuenta qué va a pasar con el dólar. Y con respecto al rendimiento de capital, nunca me puedo preocupar demasiado, porque desgraciadamente
las acciones argentinas, las empresas argentinas debería decir, tienen rendimientos sobre el capital que no suelen ser para nada altos, siempre suelen ser bastante bajos y por obvias razones, porque camioneros te corta la ruta, porque hay piquetes, porque tenés que pedir 10.000 permisos para poder importar un insumo para producir, porque no sabes si te van a dar los permisos, porque no sabes si vas a poder exportar, porque no sabes si vas a poder pagar, o sea, problemas con los empleados, problemas con los sindicatos. Bueno, imagínense que el rendimiento sobre el capital es muy bajo en las empresas argentinas. Por eso vuelvo a decir que nuestro escenario base, o sea, nuestra tesis de inversión para justificar que compremos acciones argentinas en este momento está en una fuerte baja del costo de capital, principalmente provocada por una fuerte baja en el riesgo país, que debería bajar. Piensen que hoy un bono de Turquía, que es un país que ha sufrido desgraciadamente un terremoto muy fuerte, un bono del Tesoro hoy de Turquía rinde menos de un 15%. O sea, y un bono de Argentina rinde, vamos a ver, por ejemplo, acá en la página de bonistas.com, página que recomiendo enormemente los chicos de bonistas.com. La verdad que toda esta información gratuita es invaluable, súper agradecidos todos los que trabajamos en el mercado porque existe esta página. Vemos que un bono argentino en dólares, un AL, vamos a ver un GD30 por ejemplo, está rindiendo de TIR un 31% en dólares. 31% en dólares el GD30, un bono hoy de Turquía, estoy seguro de que rinde por debajo del 15%, incluso tal vez por debajo del 10%. No sé si tanto, pero por debajo del 15% casi seguro. Así que esa es la confianza que tiene el mercado con Argentina. Así que imagínense que yo, para evaluar una empresa argentina, la tengo muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Si no somos capaces de hacer un flujo de fondos descontado sobre Argentina, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, planteamos escenarios de drivers. Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los drivers? Porque no podemos cuantificar, es muy difícil cuantificar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos por el tema de los drivers. ¿Qué drivers? Nosotros vemos que es más probable, mucho más probable que mejoren a que empeoren durante los próximos 12 meses. Y si nos cierra la ecuación, si nos cierra la tesis de inversión y vemos que se justifica el riesgo asumido con el potencial de rendimiento que podemos llegar a tener, entonces invertimos. Entonces, ¿qué estamos asumiendo los que invertimos en Argentina? Bueno, que el costo de capital va a bajar y que va a haber un gran aumento del revenue de las empresas, principalmente las ligadas a utilities y las ligadas a energía, como consecuencia de ajuste de tarifa, de un plan de estabilización del próximo gobierno, bueno, todo lo que ya hemos comentado en informes anteriores. Ahora bien, mientras tanto, mientras que llegamos a las elecciones y todas estas suposiciones que estamos haciendo se empiezan a convertir ya en hechos, o sea, que empiecen a tener más respaldo desde lo político, porque sabemos que en Argentina todo es político y desgraciadamente yo en Estados Unidos puedo evaluar una compañía, puedo hacer un flujo de fondos y mirar principalmente variables económicas. En Argentina no puedo hacer eso. En Argentina siempre primero se mira la parte política y después, en todo caso, miro la industria, miro los fundamentos de la compañía, miro quiénes gestionan la compañía, si lo están haciendo bien o cómo lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la campaña de la soja, no se sabe, se supone que van a dar $1 soja 3, vamos a ver qué pasa. También es cierto que hay mucho miedo con respecto a la deuda y eso genera mucha incertidumbre que por supuesto se traslada también a los precios de las acciones. O sea, si miramos este gráfico de 1816, lo que vemos es que en abril comienza lo que se dice la pared, el muro de deuda. Vemos que en abril al gobierno le vencen 2 billones de pesos, de los cuales, o sea, en realidad vencen 2,4, de los cuales 2 billones están en manos de privados, o sea que no están en manos del ANSES o del Banco Central. Después en mayo otro tanto, 1,6 billones más o menos, después también 1,7 en junio y recién en julio se liberaría el gobierno de fuertes vencimientos, porque ya en julio, a pesar de que vemos que es la línea más alta, la gran mayoría de la deuda que tiene vencimiento ahí es deuda que tiene el gobierno con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el ANSES, y el Banco Central. O sea que con respecto al roleo de esta deuda,
nadie tiene ninguna duda de que la van a rolear, la van a poder pasar para el año que viene, y la gran duda está acá. Entonces, la cuestión es esa, es bueno, ¿qué hacemos? O sea, a ver, si invertimos en acciones argentinas, nosotros ya sabemos que esto existe, ya sabemos que nuestro horizonte está mirando el primer año del próximo gobierno con la expectativa de un plan de estabilización, de, en el mejor de los casos, una vuelta a los mercados y de una baja fuerte en el riesgo país que haga crecer a las acciones. Pero para aquellas personas que invierten en Argentina o que tienen pesos o dólares y que no saben invertir, no saben en qué invertir, bueno, como ya lo hemos dicho en informes anteriores, están las obligaciones negociables que te permiten salirte del riesgo del tesoro. O sea, porque si yo digo, bueno, me quiero salir de cualquier riesgo en el cual el Tesoro Nacional tenga discrecionalidad que me pueda reestructurar o reperfilar, como le gusta decir al gobierno. Bueno, las obligaciones negociables me permiten salir de eso. Me salgo a una inversión con una empresa privada que en muchos casos giran los dólares desde el exterior para hacer los pagos, con lo cual no habría problema de que pase algo acá en Argentina, porque los dólares que me pagan los cupones de las obligaciones negociables en muchos casos los giran en el exterior. Entonces ahí podría salir definitivamente de un riesgo de impago, de que pase algo durante estos meses convulsos, porque acá van a estar los 3 meses más convulsionados, por lo menos en cuanto a estrés financiero del gobierno. Así que veamos acá, estos son los meses clave de qué es lo que puede llegar a pasar con la economía, con la inflación sobre todo durante este año. Entonces, si quiero evitar esto completamente, me voy a obligaciones negociables, me están pagando entre un 8 y un 10% en dólares, que es una tremenda tasa. Así que pensémoslo, obviamente hace 2 años que el dólar sube por debajo de la inflación. Entonces, hace 2 años que aquellas personas que invirtieron en activos ajustables por inflación obtuvieron rendimientos que, podríamos decir, punta a punta, fueron mejores que aquellas personas que invirtieron, que arrancaron con pesos y compraron obligaciones negociables en dólares, y entonces se quedaron atadas al tipo de cambio, al dólar. Pero tengamos en cuenta que estas personas también recibieron cupones en dólar billete, así que tampoco es que el rendimiento fue muy a favor de aquellas personas que invirtieron ajustados por inflación con respecto a quienes invirtieron ajustados por dólar. Ahora bien, este año, completamente diferente a los años anteriores, tenemos variables mucho más importantes que pueden incentivar a los inversores a salirse de tasa en pesos y a buscar instrumentos que paguen tasa en dólares, que para mí los mejores y los menos riesgosos son justamente obligaciones negociables de Mastelone, de Telecom, de Geneia, podríamos ver de IRSA también, podríamos ver de Cresud, pero en todo caso esos son los instrumentos que más se ajustan a la idea de un inversor que quiere evitar estos meses que pueden ser convulsionados, que quiere salirse definitivamente no solo de riesgo argentino, porque el riesgo argentino lo va a tener, sino principalmente de riesgo gobierno, de que el gobierno discrecionalmente decida, por ejemplo, reestructurar algún tipo de bonos o de letras, porque justamente la otra alternativa están en las letras del gobierno. O sea, si me vuelvo de vuelta acá en la página de bonistas, me voy a la parte de LEDES y LECER, que han sido unos instrumentos maravillosos durante estos últimos meses, porque son una excelentísima alternativa al plazo fijo, porque son instrumentos de muy corto plazo, y miren las tasas que están pagando y compárenlas con las tasas efectivas de los plazos fijos. O sea, están pagando tasas de 118%, por ejemplo. Entonces yo pienso, digo, bueno, tengo pesos ahora, tengo pesos en un plazo fijo, por ejemplo, o tengo pesos y quiero una inversión de corto plazo y de muy bajo riesgo. Bueno, estas son las tasas que están ofreciendo las LEDES. Están ofreciendo, por ejemplo, a marzo, al 31 de marzo, casi 114%, al 28 de abril, fíjense cómo sube, fíjense cómo cambia, cómo sube bastante, porque acá ya entramos en abril, mayo y junio. Pero vean los rendimientos que están dando, compárenlos con inversiones como plazo fijo o con respecto a la inflación esperada. Claramente están dando más o menos el consenso de inflación para este año es 100, 110. Estos instrumentos están pagando anualizado un 114, un 118, y si no me voy directamente a las LECER, que es exactamente lo mismo que las LEDES, pero que en vez de ser a descuento, como las LEDES, son a inflación, que ajustan todo, o sea, se ajusta el capital por cero, o sea, el nominal, el valor residual se ajusta
todos los días en base al SER. En este caso, omitan la que vence ahora el 17 de febrero, porque como vence ya dentro de una semana, la TIR que da es totalmente irreal. Es un problema normal que tienen los bonos cuando están muy cerca del vencimiento, cuando está muy cerca algún pago de un cupón. Así que omitan la TIR de esta letra. O sea, no se vayan a creer que van a ganar 147% en pesos por comprar esta letra, porque no es así. Porque justamente lo que importa son las que van a vencer. Acá se olvidaron de cargar la de marzo los muchachos, pero hay una de marzo. Pero miramos la de abril, la de mayo, la de junio y vemos 4% arriba de la inflación. O sea, si yo me compro esta letra, tengo un instrumento en pesos de muy corto plazo que tiene liquidez, que puedo salir antes del vencimiento, cosa que no me permite, por ejemplo, el plazo fijo, y que me está rindiendo casi arriba del 4% por arriba de la inflación. Entonces tengo forma de cubrirme. Si yo creo que la inflación le va a ganar al dólar, puedo comprarme una LECER o una LEDE, por ejemplo, y de esa manera, si todo sale bien, le gano, pero acá estoy, obviamente, asumiendo, aceptando riesgo del gobierno, riesgo de que el gobierno argentino me reperfile. No debería pasar porque por lo menos las LEDs las pueden licuar, o sea que pueden emitir. Así que, y estos bonos, las LECER, son bonos de muy corto plazo que vencen ahora en estos meses. O sea que reperfilar antes de las elecciones primarias ya sería directamente un suicidio total. Entonces muy difícil, muy baja la probabilidad de que lo vayan a hacer, pero a diferencia de las obligaciones negociables donde no tengo esa preocupación, acá sí tengo esa preocupación, pero que sepan que para aquellas personas que tenemos peso, que invertimos en Argentina, tenemos el mayor riesgo posible con las acciones, un riesgo muy bajo con las obligaciones negociables, un riesgo bastante bajo con las LEDs, las LECER, donde le ganamos a la inflación y donde podemos tener un instrumento de corto plazo con mucha liquidez. Y ya si queremos ir, por supuesto, a un riesgo que salga del gobierno argentino, que nos salimos de pesos, nos ponemos en dólares y un riesgo más moderado, obviamente nos pasamos a CDRs. Así que tengamos en cuenta esto. Si nuestra tesis de inversión con respecto a acciones argentinas sigue siendo esta, de que va a bajar mucho el riesgo país y por lo tanto va a bajar mucho el costo de capital, y que dentro del plan de estabilización del próximo gobierno hay ajustes de tarifa, ya sea de Telecom, ya sea de Transener, ya sea de Autopista del Sol, ya sea de Central Puerto, de cualquiera. Bueno, lo que estoy considerando entonces es que este driver y este drivers se van a poner muy positivos para las acciones argentinas y eso les va a permitir ganar en dólares mucho, arriba del 100% en dólares, en la mayoría de los casos casi seguro. Pero obviamente, como nada es gratis, tenemos que tener en cuenta que ese rendimiento lo vamos a conseguir porque estamos dispuestos a aceptar el riesgo de estar equivocados. Porque si me equivoco con acciones argentinas, ya saben que el error puede ser, como consecuencia puede tener pérdida permanente de capital. Nadie lo está viendo en este momento, nadie está viendo en este momento un escenario donde el oficialismo reelige, todos están viendo un escenario donde gana la oposición, una oposición moderada, podríamos decir, que sería Juntos por el Cambio. Así que mientras uno mantenga ese escenario y mientras uno esté convencido de que estos drivers, el primero y el último, van a mejorar para Argentina, bueno, tiene sentido seguir aprovechando este descansito que tienen las empresas argentinas para ir armando posición en acciones argentinas con el porcentaje de nuestro portafolio que nos permita dormir tranquilo, que nos permita estar tranquilos sabiendo que si ganamos, ganamos un montón y que si perdemos podemos aceptar esa pérdida emocionalmente como parte del riesgo que hemos asumido. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.